Hola hermanos, muy buenas, ¿cómo estáis? Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Ya llevamos unos 40 días aquí confinados por el coronavirus. Creo que son 40 días los que llevamos ya y pues a ver, pues la verdad que se va haciendo pesado, pero la verdad que también lo estamos llevando bastante bien. Hay días que nos podemos desanimar y otros días que podemos estar mejor. Y quería compartir con vosotros unas palabras que se encuentran en el libro de Hebreo, en el capítulo 12, del 1 al 3, dice así la palabra. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí en el libro de Hebreo, pues cuando el autor manda esta carta a los hebreos, pues probablemente ellos estaban pasando persecución por parte de los judaizantes, de parte de los mismos compatriotas de los hebreos, y también posiblemente por Nerón, ¿no? Estaban desanimados, estaban cansados, estaban sufriendo y era un momento de angustia y algunos pues pensaban en volver atrás, en dejar la fe. Entonces el autor los conocía bien y le escribe para animarle y para exhortarle. Le escribe principalmente para demostrar que Cristo es superior a todo, pero también quiere animarle y exhortarle a que sigan en la carrera de la fe. Y dice en el versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquí hace como una metáfora, hace una especie de metáfora y en el capítulo 11 se encuentran la lista de los héroes de la fe, ¿no? Y entonces esta nube de testigos es como si en el estadio olímpico, ya los griegos ya tenían olimpiadas, es como una nube, como la gente que está en el estadio, una nube de personas, y hace esa comparativa, esa metáfora con el capítulo 11 de esta lista de héroes de la fe. Pero el autor los quiere llevar al autor de la fe. Ellos son héroes de la fe y están puestos para que nosotros le imitemos y para que nos animemos, pero aquí lo lleva al autor y consumador de la fe. Y nos dice 5 cosas. La primera es que nos despojemos de todo peso. Todo aquello que nos estorba. Un atleta para correr no puede ir en bata como iban antiguamente, ¿no? O en túnica, hasta los pies, se tenían que remangar. Pues hoy día nos tenemos que poner las calzonas algo ligerito para correr, para despojarnos de todo peso. Todo el peso, todo aquello que nos estorba, que glorifica a Dios, todo ese peso, eso es lo que hace estorbar. Nos estorba en nuestra vida y todo eso lo tenemos que despojar, tenemos que desecharlo, tenemos que tirar y dejarlo a un lado bien lejos de nosotros para poder seguir avanzando. Luego la segunda cosa que nos dice es que nos despojemos del pecado que nos asedia. El pecado está claro, todo lo que no agrada a Dios, todo lo de desobediencia y el pecado que nos asedia es el pecado que fácilmente nos atrapa, ¿no? El que nos acosa, en el que fácilmente caemos. Nuestra debilidad, todos tenemos una debilidad y tenemos que despojarnos de ese pecado que nos asedia, que nos enreda y que nos acosa y que fácilmente podemos caer porque tenemos debilidades y podemos caer en ellas. La tercera cosa que nos dice es que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Compara la vida cristiana con una carrera. Y la Biblia nos habla mucho de perseverar en nuestra vida cristiana.
el que persevera, el que llega hasta el fin, ¿no? En la vida del creyente tenemos que perseverar con el fin de llegar a la meta. Tenemos una meta y si no corremos con paciencia, si no perseveramos, no vamos a llegar a esa meta. Y tenemos que llegar a la meta. ¿Y cómo llegamos a la meta? Pues poniendo los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo es el autor, Cristo es la causa de nuestra fe y Cristo es nuestra fe. Él es la causa porque es el autor, pero al mismo tiempo Cristo es nuestra fe. Consumador, el autor y consumador. El que consume, consumador, es el que ejecuta una orden. Él es la causa y el que la lleva a cabo, el que la completa, el que la cumple, el que la ejecuta, el que la termina. Por eso estamos seguros en sus manos, por eso estamos seguros en esa fe que es el ancla de nuestras almas, ¿no? Como habla en otro sitio. Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él no tuvo en cuenta la vergüenza que iba a pasar. Él tenía un gozo puesto delante de él. Y ese gozo era redimir nuestras vidas, darnos vida eterna, salvarnos del pecado, salvarnos de la muerte y sentarse en el trono de Dios. Y él tenía puesto eso por delante del sufrimiento de la cruz. Y eso, por ese gozo que tenía, por ese gozo que sabía que iba a conseguir después del sufrimiento, por eso él corría. Y por eso él sufrió la cruz. Por el gozo que hay delante, correré. Y también nos dice una quinta cosa. Considerar aquel. Tener en cuenta. Tengamos en cuenta a Cristo. Pensemos en Él. Reflexionemos. Examinémonos. Hagámosle caso. Contemos con Él. Considerar aquel. Tener en cuenta. Dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tiene un propósito con nosotros. ¿Y por qué tenemos que poner los ojos en Cristo? ¿Por qué tenemos que considerarlo? ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que no nos cansemos y estemos animados en nuestro corazón. Cristo nos da ánimo. Cristo nos da ánimo en nuestra vida y no nos cansamos cuando obedecemos su palabra y cuando le miramos a Él, Él nos da ese ánimo, esa fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe y por eso estamos seguros en Cristo Jesús. Así que mucho ánimo y nos vemos pronto si Dios quiere.